Comencemos con oración. Padre, es un placer reunirme con personas de fe tan preciosa. Recuerdo que mi mamá solía decir cuando era niño que somos un pueblo peculiar, la Biblia lo dice. Y nuevamente, a medida que pasan las décadas, Señor, somos conscientes de que somos cada vez más y más extraños al mundo que nos rodea, que está sin Cristo. Y por eso es un gran gozo reunirnos con personas que también aman, adoran y siguen a Jesús. Así que ahora esta mañana, Padre, que al abrir tu palabra, seamos sensibles a la dirección de tu Espíritu Santo que prometiste que nos conducirá y guiará a toda verdad. Por lo que nuestra parte en eso es estar dispuestos a escuchar. Así que ahora esta mañana, para que cada uno de nosotros, incluido yo mismo, tengamos ojos que vean, oídos que escuchen, corazones que reciban la verdad que tu Espíritu Santo quiere impartir en nuestros corazones hoy. Oramos por el ministerio de niños de al lado. Padre, bendice esas pequeñas vidas, ya que domingo a domingo se enamoran cada vez más de Jesús. Y esto oramos en el nombre de Cristo, y todo el pueblo de Dios dice, amén. Oye, estamos en el libro de 1 Corintios. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano, te encontrarán y te traerán una. 1 Corintios capítulo 9. Un profesor de lingüística de MIT estaba dando una clase y dijo esto. En inglés, una doble negativa forma un positivo. Sin embargo, en algunos idiomas como el ruso, una doble negativa sigue siendo negativa. Pero no hay un solo idioma, ninguno, en el que un doble positivo exprese un negativo. Una voz desde el fondo de la habitación dijo, sí, claro. De igual manera, cuando Pablo enviaba sus cartas a la iglesia de Corinto, donde abría su carta diciendo Pablo, apóstol de Cristo, algunos en la iglesia de Corinto decían, sí, claro. ¿Tú, un apóstol? Claro que no. Y con ese pensamiento retomamos el capítulo 9 esta mañana. Capítulo 9, versículo 1. Pablo dijo, ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor, con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Ahora, en nuestros versículos de hoy, Pablo en realidad continúa el tema que ha estado llevando a cabo en los últimos 3 capítulos. Esto se refiere a 3 temas particulares en los que reclama libertad, que tiene libertad para participar en algo y sin embargo se niega a participar debido a su dedicación al ministerio. Sus razones dadas para no ejercer la libertad es uno, su amor por los demás, y la número 2, su devoción al ministerio. Y aquí están los 3 temas en los que tiene libertad, pero no los reclama. En el capítulo 7, el matrimonio. El capítulo 8, abstenerse de comer o beber que pueda hacer tropezar a otros. Y tercero, hoy Pablo elige ser un hacedor de tiendas y se niega a recibir pago por la iglesia y en cambio cubrir sus propios gastos trabajando en un trabajo secular. Así que profundicemos. En el versículo 1 dice, no soy apóstol. Busqué 15 traducciones y cada una decía exactamente las mismas palabras. No soy apóstol. Sabes, cuando leo estas palabras en las cartas de Pablo que aparecen con el mismo tipo de idea en varios lugares, me entristece mucho cuando las leo. Porque aquí, nuevamente en el capítulo 15, y luego incluso en su segunda carta a la iglesia de Corinto, donde dedica casi 2 capítulos completos para defender su derecho a ser apóstol, capítulos 10 y 11 de 2 Corintios, defiende su derecho a ser llamado apóstol. ¿Por qué tiene que hacer esto? Porque obviamente había líderes en la iglesia de Corinto que estaban tratando de socavar la autoridad de Pablo para que pudieran ser vistos como los maestros preeminentes por envidia y egoísmo. Entonces Pablo continúa dando sus credenciales que validan a Pablo como apóstol. Versículo 1. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor, con mis propios ojos?
¿No lo he visto con mis propios ojos? Ahora, aquí está bastante claro que Pablo se refiere a los requisitos que los apóstoles establecieron para ser considerado apóstol. De nuevo, en el capítulo 1, el escenario es el aposento alto. Pedro se hace cargo normalmente y Pedro dice en Hechos 1:21. Así que ahora nosotros, Pedro le habla aquí a los 120 en el aposento alto. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas de entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Y nominaron a 2 hombres con los que oraron. Y luego en el versículo 26 leemos esto. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Ahora parece como si Pablo nunca hubiera visto a Jesús en la carne durante su vida, porque la prueba de que Pablo había visto a Jesús surgió de su conversión en el camino a Damasco, donde lo vio en una visión. Aquí es donde afirma su derecho al apostolado, al calificar por haber visto a Jesús. Hechos 9, versículo 4. Este es Pablo camino a Damasco. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Y luego, después, dice esto como defensa en un juicio. Hechos 22:17. Al dar su testimonio, dijo, después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús que me decía, date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio. Dijo, vi a Jesús en una visión. Y esa experiencia y el camino a Damasco es su afirmación de que tiene derecho a ser llamado apóstol porque vio a Jesús en una visión 2 veces diferentes. Y es útil recordar una pequeña nota al margen que la mayoría cree que Pablo nació muy cerca de la misma época, el mismo año en que nació Jesús. Así que cuando Jesús tenía 33 años, Pablo tenía aproximadamente 33 años y siempre lo he encontrado útil al leer los evangelios donde Pablo habría tenido la misma edad en cuanto a la edad que habría tenido Pablo en relación con la fecha en que se escribieron las diferentes cartas, sabiendo que coincidiría bastante con la fecha y la edad. Y luego la segunda mitad del versículo 1, Pablo dice, no es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor. Ahora bien, Pablo ya había reclamado en el capítulo 4 su título de ser su padre espiritual. En el capítulo 4 dice esto, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñan acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Y luego en el versículo 2 deja muy claro que algunos en la iglesia de Corinto niegan su autoridad de ser un apóstol. Versículo 2, aunque otros piensen que no soy apóstol. Ahora, hay algunos puntos muy interesantes. Qué triste. Tan triste que él tuvo que defender constantemente su derecho al apostolado. Pero ahora Pablo pasa al modo de defensa y en el versículo 3 dice esto. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Ahora bien, hay algunos puntos interesantes que descubrimos solo aquí. Número 1, que los apóstoles llevaron a sus esposas y por supuesto incluso a sus familias con ellas en sus enseñanzas y viajes evangelísticos. Se suponía que los niños estaban con sus padres. El segundo punto es que la iglesia también cubrió los gastos familiares de los apóstoles. Y número 3, que la mayoría de los apóstoles implicaba que estaban casados. Y aquí encontramos 2 puntos que están claramente en desacuerdo con la Iglesia Católica Romana. Número 1, que los apóstoles, incluido Pedro, sabemos que Pedro estaba casado y dado que la Iglesia Católica no permite que los sacerdotes se casen y dado que la Iglesia Católica Romana considera a Pedro como el primer papa,
Pedro rompió su prohibición de casarse desde el principio. El segundo problema es que aquí Pablo dice que los hermanos de Jesús también estaban en el circuito de predicación. Ahora sabemos que Jesús tenía al menos 4 hermanos. En Marcos 6 leemos esto. Y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas, plural, viven aquí mismo en nosotros. Tuvo otros 6 hijos con Jesús, 7, María, José, 8 y 9. Había mínimo 9 en la familia de Jesús. Pero, debido a que la Iglesia Católica Romana afirma una virginidad perpetua de María, que la Biblia nunca dice, afirman que estos hermanos enumerados en Marcos y luego nuevamente aquí en 1 Corintios eran primos de Jesús o hijos de José de un matrimonio anterior que, repito, no tiene apoyo bíblico alguno. Y otro punto importante aquí es que hubo más apóstoles que solo los 11 más Matías. ¿Cuántos? No lo sabemos con seguridad, pero sí sabemos que hubo al menos uno más. Santiago, el hermano de Jesús, es llamado apóstol. En Gálatas 1:18 dice esto. Luego, 3 años más tarde fue a Jerusalén, dijo Pablo, para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Estos no son Santiago y Juan los discípulos, porque Santiago y Juan no eran hermanos de Jesús. Este era Santiago, que sí era hermano de sangre de Jesús. Entonces, continuando. Lo siento. También el capítulo 9:6 toca este punto. Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Algunos podrían argumentar que Bernabé también pudo haber sido considerado un apóstol. Continuando con 1 Corintios 9:7. Él está defendiendo su reclamo. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ahora bien, el punto que Pablo está planteando aquí es obvio. Los soldados no aceptan un segundo trabajo para cubrir sus gastos de manutención. Los agricultores no tienen que pagar para comprar sus propias cosechas. Los pastores no van a sus ovejas para comprar leche de cabra. El buey se inclina y come el grano mientras trilla el grano delante de él. Y ese es el punto de Pablo. En palabras modernas dice el versículo 10, los trabajadores cristianos deben ser pagados por aquellos a quienes sirven. Y luego desarrolla eso en el versículo 11. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros un mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Una vez más, el punto de Pablo es que aunque los otros apóstoles reciben apoyo, él también tiene derecho a recibir apoyo. Tiene derecho a esperar esto e incluso solicitar apoyo. Pablo se niega a hacerlo. ¿Y por qué? El versículo 12 dice, preferimos, Bernabé y Pablo, preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo en cuanto a alcanzar a otros con la buena noticia. Y luego Pablo explica su derecho a recibir pago en el versículo 13. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Los levitas. Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sí, Pablo dice, las Escrituras lo apoyan.
Pablo se refiere aquí a la enseñanza de Jesús sobre esto en Lucas capítulo 10, donde Jesús, cuando envía a los 72 de dos en dos para predicar en diferentes ciudades, les dice esto a los 72: no cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, escuchen, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Jesús dijo, los que trabajan merecen recibir su salario. Y todo esto en visión rabínica durante la época de Jesús. Todos los niños judíos asistían a la escuela que se centraba en el estudio de las escrituras hasta los 13 años. Y luego normalmente aprendían un oficio y más tarde servían como aprendices después de los 13 años. Los padres empezarían a hacer arreglos para que los niños comenzaran a aprender cuando aún eran muy pequeños. Después de terminar la escuela a la edad de los 13 años, muchos se iban a vivir con la familia de un comerciante por un tiempo y se ganaban la vida haciendo tareas domésticas o trabajos menores mientras aprendían el oficio. El matrimonio se fomentaba alrededor de los 20 años para los hombres y mucho más jóvenes para las niñas. La Mishnah dice que alrededor de los 15 años algunos comienzan a asistir al Bet Midrash, la casa de estudio, que era una escuela o grupo de estudio de rabinos. Los adultos de todas las edades podían venir, sentarse y escuchar las sesiones, incluyendo las mujeres, cuando tenían tiempo libre. Y había bastantes que estudiaban, había bastantes que estudiaban, pero luego no entraban como maestros, pero aún así eran llamados discípulos, incluso en edades avanzadas. Sin embargo, solo unos pocos se dedicaron lo suficiente como para dedicar años de tiempo y capacitación para convertirse ellos mismos en maestros rabínicos. Y aunque se fomentaba fuertemente el matrimonio, algunos jóvenes eran tan serios en sus estudios que posponían el matrimonio para más tarde para poder estudiar a tiempo completo. Tanto Pablo como Jesús encajan en esta tradición, dejando de lado el matrimonio por el bien de su ministerio. Respecto a que aceptaran un pago, estaba prohibido cobrar una tarifa por enseñar la Torá, por lo que era común que los rabinos practicaran un oficio una parte del tiempo. Piensen en Pablo siendo un fabricante de tiendas y enseñaran la otra parte del tiempo. Los discípulos de los rabinos hicieron lo mismo. Ahora bien, algunos rabinos eran de familias sacerdotales de la tribu de Leví, por lo que recibían el pago por parte del templo. Hay muchos informes de sesiones de enseñanza celebradas por las tardes o los sábados o en días festivos, porque a menudo los hombres trabajaban y estudiaban al mismo tiempo. Algunos podrían trabajar en las estaciones y tomarse tiempo libre en la siembra y la cosecha. Las mujeres a menudo ayudaban a administrar la granja familiar o a administrar su negocio, dándole al marido tiempo para estudiar. Piensen en la mujer de Proverbios 31. Por lo que en las familias donde el padre era un rabino docente, la esposa a menudo ganaba el dinero para que su marido pudiera emplear su tiempo en estudios religiosos. Las familias extensas también apoyaban a un hermano o a un hijo que estaba dedicado al estudio. A menudo los discípulos viajaban junto con un rabino, pensemos en Jesús y sus 12, y se tomaban semanas para ir a viajes de enseñanza, lo cual era común para los rabinos. Un discípulo tenía que pedir permiso a su esposa para estar fuera de casa por más de 30 días. Y cuando viajaban, rabinos y discípulos juntaban su dinero para comprar comida y otras cosas. Jesús recibió contribuciones de mujeres ricas, lo sabemos, y las mujeres ricas también eran conocidas por apoyar a otros rabinos. Y cuando viajaban, se esperaba que las aldeas en las que enseñaban les brindaran hospitalidad, dándoles comida y refugio. Y gran parte de esta tradición rabínica la vemos en el ministerio de Jesús si conocen los evangelios, y también la vemos en el de Pablo. Continuando en el versículo 14. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos, y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado, escuchen, estoy obligado por Dios a hacerlo.
Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Nuevamente, Pablo está señalando aquí que aunque tiene derecho a pedir apoyo financiero a los corintios, no ejercerá esa libertad. ¿Por qué? Bueno, primero volvamos al versículo 12. Él dice esto: si ustedes sostienen a otros que les predican, no deberíamos tener nosotros un mayor derecho a que nos sostengan, pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Aquí está su razón. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Y segundo, Pablo dice esto en el versículo 16 y 17. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo que lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. El versículo 16, Pablo dice, estoy obligado por Dios a predicar. El 17 dice, no tengo opción que predicar. Versículo 17. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Barnes dice esto, y cito, la idea esencial aquí es que Pablo tenía tal necesidad de predicar, era un mandato tan fuerte de Jesús que predicara, que Pablo no pudo evitar hacerlo. El llamado era tal, el mandato era tal, que su vida habría sido miserable si no predicaba. Y por eso Pablo dice que no merece ninguna recompensa, porque fue reclutado y agregado al grupo. Él no se ofreció como voluntario. Entonces, el razonamiento de Pablo era, ¿qué haré entonces? ¿Cuál será mi paga? Entonces, ¿cuánto le pagaron? Me alegra que hayas preguntado. Él responde en el versículo 18. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. La palabra evangélica para recompensa aquí es mejor traducida como salario. Así que lo que Pablo estaría diciendo es cuál es entonces mi salario. Y Pablo dice que es la felicidad, el gozo, la realización que obtiene al predicar el evangelio sin costo para nadie. Ahora bien, hay algunos puntos importantes que van junto con esto. Número uno, noten que aunque Pablo se negó a recibir el pago de la iglesia de Corinto, no fue porque no tenía derecho a recibirlo. Él toca este punto en el versículo 3 y el versículo 14. Él tenía derecho a que le pagaran, simplemente decidió no ejercer esa libertad. Número 2. Pablo no se señala a sí mismo como un ejemplo para que otros sigan su ejemplo por ser un mejor modelo. Eso es importante. Número 3. Pero dicho esto, Barnes, el comentarista, dice, y cito, es correcto y bueno para un hombre si elige y puede ejercer el hecho de evangelizar sin cargo para mantenerse a sí mismo. Número 4. Sin embargo, esto solo debe hacerse cuando el que rechaza el salario puede hacerlo sin estar nunca amargado o resentido por su elección. Si no puede hacerlo, el daño mayor será el resentimiento que le seguirá. Número 5. Y esto es importante. Este pasaje nunca debe ser usado por una confraternidad o miembros de la iglesia para decir que a los ministros no se les debe pagar o que a los ministros se les debe pagar mal. Pablo dedica la mayor parte de este capítulo a enfatizar ese mismo punto. No amordaces al buey. Número 6. Es justo que aquellos a quienes sirve un ministro contribuyan al sostenimiento de ese ministro o ministros. Y que el Antiguo Testamento proporciona un buen modelo aproximado de cuánto se le debe pagar a un ministro y al personal. En Números 18, Dios le dice a Moisés cuánto debía dar al pueblo a los levitas. Los levitas eran los trabajadores de la iglesia de la época. Debido a que a los levitas no se les permitía obtener ingresos fuera de su servicio al Señor, no tenían ninguna fuente adicional de ingresos, no tenían otro trabajo, simplemente les pagaban lo que la iglesia,
comunidad judía les daba. Encontramos esto en Números 18:21. En cuanto a la tribu de Leví, estos son los trabajadores de la iglesia. En cuanto a la tribu de Leví, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Deben quedarse con el 10% de todas las demás tribus. Los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. El 10% de las 11 tribus fueron a los levitas. Eso significaba que el 10% de 10 de las 11 tribus sería el 110%. Quería a una tribu, lo que sería una cantidad igual de lo que ganaron todas las demás tribus. Versículos 25 y 26, mismo capítulo. El Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una décima parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. Entonces, para mí, el modelo del Antiguo Testamento es que aquellos que trabajan en el ministerio deben ser pagados en una escala que se parezca mucho a lo que reciben otros miembros de la iglesia en niveles similares en la cultura remunerada. Y luego, Pablo cierra con esta declaración muy profunda en el versículo 19. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Pablo dice que un esclavo no tiene contrato de trabajo ni recibe salario. Sirve sin paga, por lo que Pablo se considera esclavo de Cristo. Y como resultado, Pablo dice, y cito, no estoy obligado a obedecer a la gente a menos que me pague. Estos versículos siempre han tenido un significado real para mí. Lo mencioné antes, pero la historia de fondo por la que no quería que la iglesia me pagara fue que cuando entregué mi vida a Cristo cuando tenía 30 años, creí que existía la posibilidad de que en algún momento Dios me iba a llamar al ministerio de tiempo completo. En ese momento era mi sueño que pudiera unirme a la organización de Billy Graham y ser parte del equipo que habla con aquellos que se presentan al final de una cruzada respondiendo preguntas y llevándolos a Cristo. De esas cruzadas no podía imaginar nada más que hubiera preferido haber hecho. Pero, sabía que nadie me pagaría porque estaba completamente descalificado para todo eso. Yo no estaba capacitado ni calificado. Yo trabajaba en un concesionario de automóviles, ¿cierto? Si alguien postula con un MD y yo también postulo y digo soy vendedor de autos, ¿me van a contratar? Cierto que no. Sabía que eso nunca sucedería y no habría sucedido. Pero pensé que probablemente me aceptarían si pudiera formar parte del personal como voluntario de tiempo completo. Así que comencé a orar sobre cómo Dios podría permitirme hacer eso para ser autosuficiente. Cuando Danny y yo fuimos llamados a comprar Cornerstone para plantar esta iglesia, no había manera de que la iglesia en ese momento pudiera pagarnos. Así que ambos nos volvimos bivocacionales, lo que significa que ambos teníamos trabajos seculares de tiempo completo y pastoreábamos al mismo tiempo. Y con el tiempo la iglesia pudo contratar a Dan como pastor de tiempo completo con salario, pero yo decidí no recibir pago. Ahora, mi punto aquí es decir que lo que experimento a través de todo esto, estos años sin ser remunerado, es exactamente la experiencia de Pablo. El gozo de poder servir sin cargo, la confianza de saber que soy libre de enseñar la Biblia sin ninguna sugerencia de alguien que me amenace con retener mi salario. La idea de que podría irme de vacaciones y no pensar que dirían otra vez se va, le pagamos y para que esté aquí. Ustedes no me conocen, pero eso me afectaría profundamente, ¿no? Eso me haría una herida profunda. No tengo nada de eso. O si me tomara un viernes libre, dirían, pensé que hoy me visitaría, le pagamos para eso. Oh, qué alegría, qué alegría. Mi esposa me conoce y ella sabe que eso es precisamente cierto. Pero repito, escuchen atentamente, tal como dijo Pablo, esto fue por elección mía. Este es un modelo. Este no es el modelo, ni siquiera el mejor modelo. No lo olviden.
Así que, ¿cómo se aplica esta lección para mí? Bueno, número uno, espero y oro para que sigamos viendo la dotación de personal y cómo le pagamos al personal a través de las pautas que creo que Dios nos ha dado a través de Pablo en este capítulo y cuánto aproximadamente según la idea de que se nos dio en Números capítulo 18. Y hay aún una verdad general que aquí que no se menciona, y es que servir en un ministerio remunerado a tiempo completo no es un llamado más alto que servir en un ministerio secular a tiempo completo. Al permitir que Dios te use en ese ambiente secular para promover el Evangelio. Cuando entregué mi vida a Cristo a la edad de 30 años, se produjo un cambio radical y creo que me dirigí al ministerio de tiempo completo porque eso es lo que haces. Te entusiasmas con Jesús, entras al ministerio de tiempo completo, dejas el lugar de trabajo secular, te dedicas al ministerio de tiempo completo. Eso es lo que yo pensé. Y entonces pensé que Dios me iba a llamar probablemente para ser misionero porque había vivido una vida tan cómoda. Él quería que viviera en un charco de lodo en algún lugar de Nigeria, vivir en una cabaña de pasto. Estaba bastante seguro de eso y soy vendedor de automóviles. ¿Cómo iba a suceder? Nadie me llamaría y me pediría que fuera a las misiones. Pero esto es lo que pensé que sucedería y realmente lo creí, porque esta es la única forma en que podía pensar que podría pasar. Me imaginé que un día estaba en mi oficina y recibí una llamada telefónica y alguien en el otro extremo me decían, ¿quién habla? Y yo diría, soy Tom Keller. Y me dirían, ¿a qué te dedicas? Soy vendedor de autos. Y luego digo, ¿quién habla? Y dirían, bueno, esto es un poco extraño, pero tenemos una reunión del comité de misiones y nos reunimos aquí en Elgin, Illinois. Y mientras orábamos acerca de a quién podríamos conseguir para este campo misionero, alguien anotó este número de teléfono y pensamos en marcarlo y ver si podría ser posible. ¿Estás interesado en las misiones? Y yo diría, sí, 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 acertaste con el número, pero esa llamada nunca llegó. Pero yo esperaba eso, aguardaba mi momento en el trabajo, esperando la llamada al ministerio. ¿Escuchaste eso? Estaba aguardando mi momento, esperando la llamada que me llevaría al ministerio. Y todavía recuerdo como ayer que estaba en el concesionario de autos al final de la tarde y le compartí a Cristo a uno de los gerentes. Y recuerdo que le dije, ¿qué sabes de Jesús? Y dijo, sé que hay una foto de él con 12 chicos y creo que es un chico en el medio, ¿verdad? Dije, sí, dije, déjame contarte un poquito más. Y él oró para recibir a Cristo, la primera persona conducida al Señor. Y salí a mi auto. Recuerdo esto como ayer. Recuerdo el ángulo desde el puerto de mi auto. Recuerdo caminar sobre un pie en el aire pensando, esto es una revelación. Es una revelación. Dios, puedes usarme donde estoy. Nunca pensé en eso. Puedes usarme en el ministerio donde estoy, en lo que estoy haciendo, en el concesionario de automóviles. ¡Wow! Y lo hizo, y lo hizo. ¿Y sabes qué? No estaba listo para ser llamado al ministerio. Tenía mucho que aprender durante los siguientes 10 o 15 años. Eso me preparó para el ministerio. No estaba listo. Dios tiene un plan. Y sabes, esa idea de ser llamado a un ministerio remunerado de tiempo completo y que es un llamado superior es simplemente una falacia. Escucha, si estás donde Dios te quiere, ese es el llamado más alto en tu vida. Y Él puede llamarte, llevarte a las vidas de personas que nunca veré. Lo he dicho muchas veces, tuve muchas más oportunidades de testificar a las personas cuando estaba en el negocio que ahora. ¿Sabes por qué? Porque trabajo con ustedes. Ustedes son todos salvos, casi todos ustedes son salvos. Si no lo son, háganmelo saber al final. Quiero hablar con ustedes. Pero tuve todas esas oportunidades de compartir a Cristo con la gente y en muchos sentidos los extraño. Tenía una audiencia cautiva de vendedores que se sentaban en el escritorio. ¿A dónde me van a ir? Ya sabes, ellos trataban de venderme algo y yo les tenía algo para venderles, ¿sabes? Y si realmente piensa en la lógica de esto, simplemente piénselo detenidamente. Si el 80% de todos los cristianos se dedican al ministerio remunerado a tiempo completo, ¿quién les va a pagar? Quedaría solo el 20% para pagar el 80%. Eso no va a funcionar. Eso no va a pasar. No. Así que aquí está la lección. Florece donde estás plantado. Y te sugiero que ores para que Dios te permita hacer el mejor trabajo posible en tu lugar
al testificar de Jesús. Sabes, hace muchos años, cuando todavía estaba en el negocio, el mensajero del Evangelio, que es una importante publicación de la Iglesia Brethren, me pidieron que escribiera un artículo sobre cómo ser un hombre de negocios cristiano. Y estaba muy bien escrito, aunque nunca lo publicaron. Pero recuerdo que en el artículo dije esto. Dije al final, dije que no sé si Dios alguna vez me llamará al ministerio de tiempo completo fuera del concesionario, pero dije, oro esto, oro que si Él lo hace, me aleje cuando sea un buen momento en el negocio de los automóviles, porque no quiero pensar nunca que deje el negocio de los automóviles para ir al ministerio por escapar de un problema. Y escucha, si estás en un trabajo y no te gusta, no creas que vas a escapar entrando al ministerio. ¿Sabes cuáles son algunos de los desastres más grandes en este mundo? Son los misioneros en el campo misionero que fueron porque estaban cansados de su trabajo y pensaron que serían mejor en las misiones. Y eso es un desastre que sigue sucediendo. Florece donde estás plantado. Haz el mejor trabajo posible donde estás y espera y ora para que si Dios alguna vez te llama a salir de allí, sea después de que hayas aprendido todas las lecciones que Él quiere que aprendas allí, ¿cierto? Porque algunas personas, ¿sabes? Piensan, estoy harto de este trabajo, necesito otro trabajo y Dios te tiene justo donde quiere que resuelvas algunas perezas. Es como si dijeran, si quieres alisar gemas preciosas, no pones una gema en un bruto, en un tambor con piedras lisas. No funciona así, sino que pones una piedra en bruto, en un tambor con piedras en bruto. Y así se le quitan los bordes ásperos a cada una. Y puede que estés en un lugar donde tienes a un tipo de tu tambor que está quitando la aspereza y estás diciendo, Dios, no podrías quererme en este trabajo. Voy a renunciar y buscar otro trabajo. ¿Sabes lo que va a hacer? Vas a ir a otro lugar, a otro tambor con más asperezas. Aprende lo que Dios quiere que aprendas donde estás. Porque escuchen, amigos, si aprendes lo que Dios quiere que aprendas donde estás, algún día vas a llevar eso al ministerio y es una herramienta o lección que vas a necesitar. Puedes contar con eso. Florece donde estás plantado. Entonces, si eres enfermero, si eres profesor, si eres banquero, si eres abogado o administrador, permite que Dios te use en esa posición, que haga un ministerio en ese entorno. Ustedes saben que Dios nos ha planificado cuidadosamente a cada uno de nosotros en las vidas de otros. Y es para alcanzarlos para el Evangelio. Y les digo, amigos, algunos de ustedes en la escuela, algunos de ustedes en los trabajos hablarán con personas que nunca veré. Esas personas no necesitan acercarse a la puerta de la iglesia, pero ellos, la mayoría de ellos necesitan empleo y están a tu lado. No desperdicies eso. Y recuerda, Dios casi siempre usará la habilidad y el entrenamiento en tu experiencia para algún ministerio futuro al que Él pueda llamarte, para ser de tiempo completo o bivocacional o simplemente un trabajo. Florece donde fuiste plantado, porque probablemente te ayudará donde Dios te lleve. Concluyamos en oración. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tienes un llamado a cada una de nuestras vidas, cada una de nuestras vidas. Y cuando entregué mi vida a Cristo por primera vez, determiné cómo sería eso. Cómo eso tenía que ser un ministerio de tiempo completo. Pero, Señor, eso no es cierto. Hay personas aquí que puedes usar de maneras muy significativas y oro, Señor, que nos deja a cada uno de nosotros ojos que realmente busquen esas oportunidades para ver que el trabajo que hacemos es secundario al motivo principal de fortalecer y engrandecer el reino a través de donde tú nos has colocado. Señor, que nunca olvidemos eso. El trabajo que hacemos es secundario. El llamado principal es ser usado por ti donde nosotros estamos para compartir a Cristo con otros, bendecir a otros al compartirles la verdad de la palabra de Dios. Y si tú estás aquí esta mañana y nunca has orado para recibir a Cristo, y si estás escuchando por la radio, estás viendo en internet, todo comienza aquí. Porque la verdad es que nunca tendrás un mensaje que realmente bendiga a otras personas hasta que tengas el mensaje del Evangelio. Si deseas comenzar ese viaje, es un viaje maravilloso. Por favor, haz esta oración en silencio en tu corazón después de mí. Señor Jesús, confieso que he pecado y te pido que me perdones mis pecados. Y creo que Jesús vivió y murió en la cruz y 3 días después resucitó y ahora está sentado
ante la vista de Dios el Padre. Te acepto como mi Salvador y Señor personal. Ahora ayúdame, Jesús. Ayúdanos a todos a vivir nuestras vidas de maneras que te honren y a hacer el trabajo al que nos has llamado hasta este punto de nuestras vidas para promover, fortalecer y ampliar el reino de Dios. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice, amén.